Santiago Rivas, para quienes nos están viendo, oyendo, y soy adicto al café hace rato. Pues digo, yo empecé a tomar café como a los 7 años. Pues yo creo que nadie en mi familia tenía muy claro qué tan adictivo podía ser. Entonces todos tomábamos café con leche y azúcar. Entonces para mí el café siempre ha sido, es decir, siempre me ha acompañado, pero empezó siendo una cosa de entre casa. No tenía nada que ver con con salir al café, pues hablando de cultura cafetera. Ahora sí, por favor, ¿cuál sería tu presentación cafetera, Mario? Y mi presentación cafetera, así como sucede con los amigos entrañables, no sé y no recuerdo cuándo conocí el café. Simplemente está ahí, tenemos una relación muy cercana, igual que vos, así digamos, con la familia. A diario crecí viendo a mi abuela hacer ollas gigantes de café para ella y para la familia y para quien llegue. Entonces siempre, digamos, el café estaba presente a diario, ¿no? Se hacían 3 o 4 ollas de café diarias en la casa de mi mamá, de mi abuela, aún se hace en la casa de mi mamá. Hay un termo donde la gente llega, cuando es de confianza lo saca a su voluntad, cuando no, mi mamá es la que le sirve. Pero siempre he tenido una relación con el café, en esos términos. Y últimamente, creo yo que hace unos 4 o 5 añitos, pues me puse como, bueno, no a estudiar el café, eso no es cierto, diría, pero sí, digamos, como analizar un poco desde la agroecología lo que ha significado el café, la ganadería, el, la, el monocultivo de papa, el de cebada o de varios cereales en Nariño, en términos culturales, lo que ha venido significando también una transformación alrededor de lo que es el café. Pero lo sigo tomando a diario y mucho. Pues yo café es que tomo en unas cantidades ridículas y me estoy tomando más o menos, y ahorita con la pandemia se empeoró, unos 6 o 7 mugs de café. Ah, No, no, es 13 casi. Yo 13 casi. hijo de pucha. Es que claro, sabes que, por ejemplo, acá en el taller, estamos en el taller de amasijos, es el lugar donde cocino, junto con Mar, con Andrés, con Doña Gloria y Nicolás. Eh, es, una, es un restaurante que ha adoptado el horario de cafetería. Entonces acá tenemos nuestro cafecito permanentemente. Yo siempre lo tengo servido ahí. O sea, al punto en el que no podía hoy contar tazas, sino cuántas veces lleno este mug. Se va llenando, se va llenando, se va llenando y voy continuamente tomándolo. Sí, no, eso debe ser como, si lo analiza alguien desde el tema de salud, pues seguramente va a decir, estás envenenando todo el día. Puro narcótico, pero a mí me gusta mucho. No solamente creo yo que no solamente es el gusto, ¿no? Sino también como una compañera, como una compañía, este café. Entra suavecito como si, sí, como un amigo. Es, yo hasta hace muy poco empecé a pensar en las consecuencias para la salud. Es decir, yo mm, tomaba café y en general me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con café, salir a tomarse un tinto, eh, ir a cafés de todo, incluso muy en detrimento del café, porque eso es lo otro. O sea, como yo fui profesor de colegio 4 años. De allá uno toma tinto todo el santo día y todo el santo día es tinto recalentado. Pero a las 7 se pone una cafetera y eso se acaba cuando sea, es como la primera, eso sale normal. Pero hay otra, digamos, la que se hace a las 10 de la mañana, que puede durar hasta las 2 de la tarde sin acabarse. Entonces uno está tomando todo el tiempo el café que lleva haciendo. Sí, Entonces, dime. no, no, simplemente iba a decir, a mí me encanta el café, casi que en detrimento del café. O sea, tomo muy mal café,
compro muy mal café. Me parece además inaudito que en este país sea tan caro el café bueno, ¿no? Entonces, como café cutre, 6.000 pesos, 7.000 pesos, hasta 10.000 pesos la libra. Y el café que nosotros de verdad producimos acá, 30.000 pesos, marica. O sea, eso es una locura, sobre todo porque todo el mundo toma tinto. Bueno, casi todo el mundo. Todo el mundo lo toma mal, pero además de eso, que el café sea feo, porque es que todo empieza por el hecho de no tener buen café para tomar, ¿no? Es decir, yo creo que sería mucho más fácil haber salido de la cultura del tinto de greca y del tinto aguado, azucarado que le sirven a uno en el estadio, en las cafeterías por fuera de los cafés habituales, y ese es el tinto que se toma normalmente, un café aguado y azucarado. Y yo creo que si nosotros hubiéramos tenido un buen café desde el comienzo, si no nos hubiéramos dejado a nosotros mismos nuestra propia basura, es decir, como el propio residuo de los lotes de exportación, tendríamos una verdadera cultura cafetera. Yo no sé si una cultura cafetera del estilo de la turca o qué sé yo, pero sí tendríamos de verdad al menos la costumbre sana de tomar buen café. Sí, pero igual cultura cafetera tenemos. O sea, así sea basada en estos cafés aguaditos, cafés dulces, dulzones o muy dulces, ¿no? Pero cultura cafetera hay, porque digamos, si le quitas el café a una familia campesina, eh, pues le estás quitando un lugar y un espacio pues importante, ¿no? De descanso, si estás en el jornal del descanso, de sentarte un rato a abrir el avío y el café, o sea, esa cultura existe. Lo que yo creo es que en términos de la memoria alimenticia, nuestro paladar ha pensado que el café es ese que se tomaba pues en nuestra infancia, ¿no? Y en lugares como Nariño, por ejemplo, eso va transformándose, aunque estoy absolutamente de acuerdo con que los precios son absurdos, pero también eso tiene que ver un poco con que la toma de decisiones sobre la siembra, la recolección, el cultivo, no depende realmente del caficultor, sino que depende de otros que, que al final terminan decidiendo qué sembrar, cómo sembrar, qué variedad, dónde ponerlos, qué recolectar. Pero en sí la cultura del café está ahí bien cimentada, o sea, es indiscutible para mí. No hay un solo ser humano en esta tierra que le pusieron Colombia, pues que no haya tenido una relación con el café de alguna u otra manera, considerando que hay lugares en donde el café es extraño. Aquí no, aquí es íntimo, aquí es permanente, aquí es diario. Entonces yo creo que la cultura como tal existe. El gusto es otra cosa. Estoy absolutamente de acuerdo. Estoy de acuerdo y además siento que como todo lo que pasa, llegamos muy temprano a esta parte de la conversación, pero como todo el problema es el capitalismo. Finalmente, el punto está en que confederar el café, tratando de contrarrestar en un comienzo el influjo de los latifundios y para poder mantener el minifundio de los cafeteros, solo para convertirlo en un monopolio y para después además traicionar la biología misma, haciendo un cultivo de una sola cepa, que ni siquiera es biodiverso, de mata baja, ¿no? Es decir, todo lo que pasa alrededor del café, el gran problema es que es verdad que tenemos una cultura, tú tienes toda la razón. Cualquier cosa, sobre todo porque además cualquier cosa es una cultura, cualquier costumbre o cualquier interacción genera una cultura de, y claro, nosotros tenemos una cultura del café y una cultura además de respeto y cariño, porque incluso en el colegio a uno le enseñaron sobre el café todo el tiempo, es decir, cuando uno le enseñaron historia de Colombia en quinto de primaria, después en octavo, noveno, era, era constantemente como, ¿no? Y el café y la bonanza cafetera de los 20 y es que el café en Colombia, bla, bla. Entonces uno aprende, incluso si no le gusta el café, a hablar del café y uno tiene como una cercanía con eso, pero todo lo demás, ¿no? Como pasa con el patriotismo. Cuando uno se la pasa repitiendo las cosas patrióticas, normalmente deja de ponerle atención a lo que está pasando en su país en realidad. Bueno, entonces uno se la pasa hablando de mi hermosa bandera tricolor, ¿no? Y los pisos térmicos, y es, hay una parte de lo que implica el café. Incluso
las repercusiones culturales del café, como la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del paisaje cultural cafetero, del eje cafetero colombiano, que tiene unas consecuencias y unas repercusiones en nuestra vida que nosotros no nos imaginamos. Una de las cuales además ha sido que el eje cafetero se trasladó hacia el suroccidente. Entonces ahora es Huila, Cauca, Cauca, Nariño, ¿no? Es decir, ese sembradío antinatural horrible, es hermoso, pues no en vano la UNESCO lo nombró patrimonio, pero es una tontería y es horrible porque primero el monocultivo es antinatural, ¿no? Entonces la cepa arábiga pues tiene, no, se hizo para ser resistente a la roya y por alguna razón, no mentira, por alguna razón no, por nuestra cultura cortoplacista se eligió una cepa que después iba a ser vulnerable a otra enfermedad. O sea, nunca pensaron, oiga, de pronto tal vez, ¿no? Tal vez venga otra enfermedad después. Y claro, llegó la broca y se cagó una cantidad de lotes cafeteros locos. Eh, entonces, primero, no es competitivo, o sea, para empezar, no es competitivo. Segundo, no es natural, es antinatural estar sembrando eso, pero además con el resto de los factores contaminantes, con el detrimento y el deterioro de las fuentes hídricas, con una cantidad de componentes, lo que hicieron fue arruinar el monte, porque ya ahora con la erosión, pues una mata tan bajita no sostiene monte. Es imposible sostener el paisaje cultural cafetero y sin embargo, eso es lo que lograron ellos posicionar como patrimonio. Entonces estamos en una cárcel muy loca porque es como si la zona cafetera se hubiera trasladado por cualidad del terreno, calidad del café, productividad del territorio, todo hacia el suroccidente. Pero entonces lo que hicimos fue volver el eje cafetero una gran bolita de nieve como esas que conservan los paisajes, pero con un paisaje que rinde mucho menos de lo que debería por cuenta de las mismas decisiones de la Confederación, que se confederó para mantener un negocio que ellos mismos se tiraron. Una vez más, para mí el problema está en el capitalismo. Bueno, concuerdo. Y sí, es muy temprano, ¿no? Yo creía, también pensaba yo tocar este tema un poco después, pero es que es indivisible, ¿no? Y es Mm. para, digamos, estas lógicas paradójicas en las que vivimos, sobre todo con el tema rural, con el tema del campo, es permanente. Es decir, una, una lógica de siembra de café monocultivada, un, que va también generando una manera eh, como de, pues sí, cultural, ¿no? De decir, bueno, lo que hay que hacer aquí es sembrar grandes cantidades de café para producirla, para venderla afuera, exportarla, para tener mano de obra hacia el extranjero a la larga, ¿no? O sea, ni siquiera queda aquí. Eh, va, en va siendo una par, así como, a ver, me ordeno, así como vos decías, esto es, tomo café en detrimento del café, también se siembra café en detrimento de la cultura nuestra. Es exactamente lo mismo, o sea, también esa misma lógica de lo cultural es aguada y azucarada, y eso no les importa a la larga a la gente que confedera el café, ¿no? A los microproductores, quizá a gente que está pensando en empezar de nuevo a generar lógicas diversas, simbióticas de la naturaleza y ahí el café, quizá, pero en grandes cantidades no, o sea, también hay un detrimento de la cultura. Se siembra café en detrimento de la cultura y aquí en nuestros territorios se toma café en detrimento del café. Es decir, hay una paradoja, bueno, hasta interesante, ¿no? Si esto no generara todo lo que genera, pobrezas y brechas bastante grandes, pues sería hasta interesante pensarlo, ¿no? Como antropológicamente verlo. Pero pues uno sí ve como, sí, igual, o sea, cómo el capitalismo, cómo las lógicas neoliberales han puesto en función a la cultura, en función de la producción, ¿no? Entonces, es muy loco hablar de lo importante que es para mí el café, que lo tomo todos los días, pero una vez empiezo a escarbar, también siento yo que hay un montón de brechas y dificultades eh, sociales, políticas, económicas, que tienen de alguna manera esta cultura del café y que han generado dependencias, ¿no? Del campesinado hacia, hacia quien compra,
de la misma gente que cultiva café hacia los mercados, hacia las cadenas de producción. Y pues bueno, o sea, es lindo, por ejemplo, en Nariño saber que es una tierra potente en café, pero es bastante triste ver que esta potencia en café no se ve reflejada en la calidad de vida de campesinos y campesinas que cultivan ese café. Así hoy me estoy tomando un café especial aquí en el taller, ¿entiendes? Y ahí Sí. está, la paradoja permanente. No, pues es que este país vive, pues es que, y eso es otro componente muy fuerte de nuestra relación con el café y es el colonialismo tan horrible que lo atraviesa, porque de hecho el solo hecho de que nosotros nos reservemos para nosotros los residuos los residuos del café que exportamos, es decir, que no tomemos también café, o sea, incluso si eso fuera un mito, ¿no? Que nosotros nos contemos esa historia a nosotros habla mucho sobre la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y eso está visto en todo, tanto en nuestra agencia política como en las excusas que sacan desde el poder para no cumplir con su deber, desde las barreras que nosotros mismos nos ponemos, la manera como nosotros mismos hablamos de temas como el racismo o el clasismo, dándole derecho, por ejemplo, a los blancos, ¿no? Nosotros tenemos una frase que es horrible y es que alguien es racista, ay, no, tan blanco, y es como, ¿desde cuándo los blancos tienen derecho por ser blancos a ser racistas? ¿No? Como, por qué se esperaría de un blanco que sea racista? Eso es muy raro porque es casi una excusa, ¿no? Y eso pues es inexcusable, pero además es esa misma cosa de nosotros vivimos pensando en la visita, ¿no? Y nosotros tenemos las tazas para la visita, el té bueno para la visita, ¿no? Y incluso tenemos el café para la visita, ¿no? Entonces las visitas, ¿no? Como que va a pensar la visita. Y nosotros nos tratamos como gente de segunda clase en nuestro propio territorio y creo que nuestra relación con el café también está marcado por eso, que nosotros no seamos capaces simplemente de darnos nuestro lugar hasta el punto de servirnos el café que tenemos, el buen café que tenemos, pues es una locura. Eh, y eso me acuerda, hablando de cultura cafetera y del colegio, pucha, una vez un profesor, no, perdón, un padre o una madre de familia en el colegio se quejó porque estaba en reunión con un profesor o profesora, ya no me acuerdo tampoco. Y voy a decir, profesor, sacó y le sirvió café, o sea, le ofreció café y sacó de las tazas que había en el salón de profesores, que tenía una esponjilla con acción, es decir, se lavaba todos los días tras el uso una y otra vez la taza de café y este papá dijo que sí quería café y vio al profesor sacar unas tazas y servirle café y fue y puso la queja que porque lo estaban obligando a tomar en las mismas tazas de los profesores. Mm, es muy loco, ¿no? Es una cosa absolutamente demente y lo peor de todo es que el colegio en el que yo trabajaba, en vez de decirle, señor, por favor, madure, ¿no? O sea, para mí la única respuesta era, señor, por favor, madure y siéntese, ¿no? Como, nosotros estamos seguros de que en su oficina de, no sé qué hará, ¿no? Con los Rothschild o con quien quiera, tienen tantos gérmenes en la jeta como este señor, ¿no? Respete. No, ¿sabe qué hizo el colegio? El colegio mandó poner unas tazas que no podían tocar los profesores. No, Es una locura, no es una locura, sí es una absoluta locura. Y ese es un poco el nivel bueno, pero es de que la... hola, perdóname, es que Dale, como dale. estoy en el taller, aquí llegan también clientes. ¿Tú crees que podemos parar un ratito o baila? Claro, podemos, vamos a detener la grabación. Bueno, Listo. ok, pues yo te decía que claro, o sea, esto también confirma que hay una cultura cafetera, porque también creo que una dinámica propia de la cultura está la colonia como
el colonialismo, pues, ¿no? Como un proceso propio de la cultura humana. Pues de lo difícil que es ser anticolonial, pues en medio de unos modos de ser que ya están aprendidos, creo yo, ¿no? O sea, somos coloniales casi por naturaleza, tristemente dicho, ¿no? O sea, el ejercicio del poder nos cuesta mucho Sí, y a todas, pues, y eso se ve también acá, ¿no? Digamos, este mismo clasismo, este mismo elitismo, uno lo ve en los cafés que se sirven en lo rural, perdón, en lo rural no, en lo urbano. Bueno, en lo rural también, o sea, ¿dónde llegan los cafés especiales de Nariño? ¿Quiénes están tomando hoy por hoy un café de alta tasa? ¿Quién puede acceder, ¿no? a un café de alta tasa? Pues no cualquiera, o sea, también hay una diferenciación de clase, hay una diferenciación de los lugares a donde llegan este tipo de cafés. Y es evidente, es decir, digamos, un café, aquí una taza de café especial la puedes encontrar en 12.000, 15.000, pucha, y eso, digamos, para la gente que diariamente consume café, incluso más que los que la compran esa taza, pues no, es imposible, 15.000 pesos una taza de café es no, eso imposible. es absolutamente demencial. Es demencial sobre todo porque es que salió de esta misma tierra. Es que si fuera que el café tocara traerlo de algún lado, uno dice, bueno, carajo, no lo preparan divinamente, pero tocó traerlo desde la mierda, pues vamos a disfrutarlo, pues porque así es como es. Pero no, no, es una locura, pero eso sí es el sino nuestro como colombianos. Los obreros construyen edificios en los que no pueden vivir y a los que muchas veces ni siquiera pueden entrar. em, los campesinos cultivan alimentos que luego no pueden adquirir y los cocineros en muchos restaurantes hacen comida que no podrían pagar, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y pasa también, digamos que, ¿cómo decirlo? Que quienes se aventuran, digamos, a un camino autónomo del cultivo del café y de cualquier otro cultivo, pues también se van a encontrar con una realidad difícil y es que producir un café especial, si no tienes las lucas para producirlo como es, pues también te va a costar mucho. Entonces, Claro. por más intenciones de uy, no, qué palabra tan fea se me vino, democratizar iba a decir, de, Ah, sí. de no, no, borremos, con la intención de volver popular, digamos, un café especial, pues también se va a encontrar con un choque muy brutal, ¿no? Ahí de lo que son los insumos, de producirlo limpiamente implica mucho más que producirlo con químicos, que también es una cosa absurda, o sea, que a vos te cueste más producirlo de manera natural con biopreparados, diversificar un poco el suelo, eso te cuesta a veces mucho más que comprar químicos. Y eso es muy loco, pues, ¿no? El mercado está hecho para la adquisición de químicos, no para la producción orgánica limpia. Pues es que este país está hecho y muchos otros, esto no es el único, pero este país está hecho para que sea más barato importar comida que hacerla acá, ¿no? Que cultivarla acá. Entonces, con el arroz que dejamos de cultivar en el Tolima a gran escala, lo estamos ahora importando. Si hubiera que volver a cultivar, eso nos costaría una plata y eso mismo pasa con el frijol rojo cargamanto que se come en Antioquia, y eso pasa con muchos otros alimentos, y eso pasa porque hay cultivos como el café que todavía acaparan mucho de nuestra identidad, pero el café no es tan rentable tampoco, precisamente. Yo creo que si no fuera ahí sí, si no fuera por la UNESCO, si no fuera por la declaratoria del paisaje cultural cafetero, muy difícilmente tendríamos todavía los niveles de café porque hubo un momento al comienzos de los 2000 en que de verdad
Se nos estaba yendo la cosa. Yo creo que en ese sentido, lastimosamente tocó recurrir a cosas tan o a dinámicas tan elitistas y tan colonialistas como el cuento del café gourmet, porque si no, no había, o sea, iba a perder todo el sentido iba a perder el sentido cultivar café. O sea, así de simple. Y también pasa, digamos que en la lógica pues, del capitalismo, pues el capitalismo es bien inteligente, ¿no? Es muy inteligente en armar símbolos. Yo creo que ese es un gran problema de quienes no estamos, digamos, en las derechas, bueno, ya me metí, en quienes estamos no, quienes no estamos, ¿no? Como metidos en esa lógica, ¿no? Nos cuesta un poco porque a nosotros nos cuesta concretar el símbolo. A nosotros nos cuesta concretar los símbolos que construyen o que pueden reconstruir las culturas identitarias de los territorios. Nos cuesta mucho. En cambio, el neoliberalismo, el capitalismo tiene herramientas muy sencillas para concretar esos símbolos. Tanto así pues que un símbolo nacional es el café, ¿no? A pesar de todo. Yo creo que eso es muy duro. Cuando podría ser la diversidad, cuando podría ser otra cosa que no tenga que ver con la patria, ¿no? Eh, y entonces hay un montón de movimientos campesinos que tienen intenciones, pero quien termina concretando esas intenciones es el capitalismo. Digamos, eso a mí me parece reinteresante también, y es que últimamente hemos estado hablando en el taller acá, como en la cocina como tropo, ¿no? O sea, ¿qué esconde detrás? Si uno si uno jala la tirita donde está la cocina detrás que hay. Que eso también sostiene un poco lo que es el café hoy. Porque si jalas la tirita del café, ahí está la confianza, el amigasmo, la familiaridad, bueno, un montón de cosas que son importantes para la vida, ¿no? Para la vida diaria. Sí, incluso los cafés, es decir, es que los cafés desde el siglo XVIII fueron el lugar de partida, el punto de partida de muchas de las verdaderas revoluciones y de los progresos que se empezaron a dar en la Edad Moderna. Y aquí en Bogotá y en Medellín y en las ciudades, los cafés también sirvieron para eso, para reunir a los poetas, para reunir a los intelectuales, para poner a la gente a hablar y a pensar. Funcionaron y ese propósito del café también es algo que es muy bello, ¿no? Es muy bello poder pensar en los cafetines en los cuales nació y creció el nadaísmo. Es muy hermoso pensar también que, bueno, al menos mi equipo de fútbol nació en un café que ya no existe, que era el Café del Rin, que quedaba al frente del Café Pasaje cuando eso era un pasaje, y que ahora es la Plaza del Rosario donde se celebra cada cosa que hace Santa Fe. Por supuesto, hace mucho no la visito, pero em, hay muchas cosas que ocurren alrededor del café que lo hacen como un pilar cultural, y esto es en las ciudades más grandes de la historia de Occidente y las de Oriente también. El café ha cumplido un papel fundamental. Sin ir más lejos, el solo mito fundacional del descubrimiento del café es verdaderamente muy bello. Es decir, la idea de la migración del café llegando del África al Imperio Árabe, del Imperio Árabe hasta nuestras manos, pues obviamente es ¿no? Esa sola historia ya daría para mantenerlo siempre, ¿no? En nuestros cálculos de mercado diarios, pero es muy difícil también porque está demasiado anclado a lo gourmet, la existencia o su propia existencia, ¿no? Solamente se le da propósito a través de satisfacer las necesidades o las demandas de una minoría, y eso es muy loco. Mm, estás mudo. ¿Ya? Sí, es así. O sea, que vuelvo a la paradoja del tropo, ¿no? Justamente. O sea, cuando uno ve la cocina por un lado, tiene este tipo de realidades, ¿no? Una realidad es de clase, una realidad es de élite, pero si jalas la tirita como el pajarito y la jaula, si jalas esa tirita, atrás hay un montón de cosas
bueno, cosas, ¿no? Que no, sino de dinámicas, de acciones, de relaciones, de cosas potenciales que, pucha, que, que terminan difuminándose por ese solo lado del pájaro o de la jaula, perdón, de la jaula sola. O sea, si por algo se mantiene la cultura del café es porque todos a la larga, todas tenemos a las 4 de la tarde un impulso de encontrarse o de parar, de ocio, de descanso, de encontrarse con alguien que quieres, de compartir un momento lindo. O sea, digamos, hay un montón de circunstancias también que también son políticas, que también son sociales, también son económicas, que ha mantenido la cultura diaria, ¿no? La cultura, lo popular lo mantiene. Y ahí creo yo que se cimenta eso otro que es el otro lado del tropo, ¿no? Que es la jaula, que es, hay que producir cafés especiales cada vez mejores y más caros, o sea, y hay poca preocupación por eso otro, cómo mantener el encuentro, cómo mantener la relación, cómo mantener ese café diario que hace que la gente tenga esas autonomías de no hacer nada, de tener pereza, de simplemente charlar, que a mí me parecen valiosas en términos culturales y políticos. Yo Sí, estoy pues es preparando que, ¿estás qué? preparando chicha. A lo máximo. Ve, no, pues es que a mí, ve, eso está apenas para lo que yo iba a decir, pues es que lo que pasa es que la fatiga que esas cosas producen hace que se le añaden capa sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa de significado y de narrativa para poder justificar de alguna manera que existan ciertas vainas. Entonces, eh, pucha, hasta hace 5 años ninguno de nosotros tenía la menor idea de que era un café ácido afrutado con tonos de cedro, aftertaste de avellana y banano, y aroma amaretto. Es como váyanse a la mierda. Es decir, este café era rico, no era rico. Entonces, claro, me parece lo máximo que se afinen los sentidos, pero al mismo tiempo lo único que se hace es, como si fuera el cultivo, encumbrarlo y encumbrarlo y encumbrarlo y encumbrarlo y encumbrarlo, hasta que sea absolutamente inalcanzable. Entonces, claro, cuando ya pasa mucho tiempo uno hablando de esa lora de a qué sabe, a qué huele, qué tonos tiene, qué tonalidades y qué sabores colaterales trae, entonces después toca empezar a sumarle a eso las medidas de, no, perdón, las medidas no, las formas de preparación. Entonces ahora tenemos, entonces no es porque esté mal, no en absoluto, simplemente es porque eso solamente se hace para encarecer y no para un aprendizaje eh, colectivo de las posibilidades, las muchísimas posibilidades que tiene la cultura cafetera. Entonces, mientras que hay mucha gente que sigue abocada a tomarse el café bagazo, recalentado, requemado, endulzado, lo que sea, sostenemos la producción de café en estar como toreando, ¿no? Literalmente como toreando, ¿no? Cuando uno torea a un toro, es como si uno jugara con un gato. Es la misma cosa, uno tiene una cosa que se mueve y el animal lo quiere. Lo que pasa es que eso se convirtió pues en un espectáculo horrible, pero digo, el principio base es ese. Uno está, entre comillas, jugando con un animal. Entonces uno está toreando, ¿no? A los ricos para que digan, ay, 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 ¿cómo? ¿Cómo? No, porque es como, no, ya no solamente es este café afrutado con tonos de cereza y aromas de abedul, y un aftertaste a MDF muy interesante, sino las condiciones. Entonces, no, este fue cultivado en una finca en donde no sé qué. Entonces, claro, todo lo que tenga que ver con la narrativa de lo bueno es minoritario lastimosamente, porque hay partes de lo bueno que están ligadas al gusto y partes de lo bueno que están ligadas a la moral, ¿no? Entonces, o a la ética. Entonces uno dice, este es un café limpio, es un café orgánico, es un café que hace gente que recibe salarios justos, y eso tiene un ingrediente de bueno. Hay otro que es este café está cultivado con el agua más chimba del mundo y es una maravilla y sabe increíble y bla, bla.
Entonces, eso tiene bueno en calidad. Y además de eso, están dentro de los métodos. Entonces, no, este se centrifuga y después se apostilla, se lo pasa por procuraduría. De procuraduría nos lo devuelven, nosotros lo fermentamos un poquito y le añadimos una hormiga especial y esto sabe así. O esto lo hacemos en el filtro de papel, ¿no? El papel con el que pintaba Da Vinci. Entonces, ponemos un filtro de esto y lo sacamos y sale un café bidubí, bidubá. Observe cómo queda el bagazo en el filtro. No, qué cosa tan fantástica. Si ves este halo amarillo ámbar que se hace en esto, eso es porque la oxidación del café P2P. Entonces es como, oh, fantástico, ¿no? Entonces la experiencia, pero todo esto que yo acabo de decir solamente se hace en función de encarecerlo para justificar su producción. Y es una locura porque la mayoría de la gente se sigue tomando el bagazo de eso. Es así, sí, sí, tal cual, o sea, no se puede añadir más, es como muy bien dicho. Hay, pero aún así, digamos, a mí me parece como muy lindo como a pesar de las dinámicas, de este tipo de dinámicas, sobrevive y resiste lo otro. Sobrevive el desparpajo de no preguntarse cómo está hecho, ni si está bien o no, sino simplemente tomar. A las Sí, 4, como te digo, a las 3 de la tarde y mamá dice, uy, un cafecito. Y todos sabemos que cuando ella dice un cafecito es que todos paramos por un momento y nos tomamos un café y conversamos. Y creo que ahí hay una resistencia que emerge eh, como hasta, por decirlo de alguna manera, como instintivamente, ¿no? Instintivamente hay, no, o sea, yo le llamo resistencia, pero no necesariamente se hace por resistencia, sino simplemente emerge, está ahí. tal vez Es, sea persistencia. Es algo que continúa a bueno, pesar de cualquier cosa, pues. sí, Eh, o sea, verás que, perdóname, Santiago, o sea, hay acá en Nariño un ejemplo muy bello de cómo yo creo que esa persistencia eh, también se convierte en una lógica mucho más profunda de lo que uno cree. Hay unos danzantes que se llaman los danzantes de Inchuchala, que son unos danzantes enmascarados. Eh, claro, ya hay un sincretismo ahí muy alto, ¿no? Porque se hace en una fiesta católica. Pero a mí me llama muchísimo la atención esta dinámica de los danzantes de Inchuchala. Resulta que ellos danzan y la música es muy primitiva, ¿no? Un golpe de tambor seco, tum, 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 tum. Una loaina que, que va sonando también repetitivamente, ¿no? Tan, tan, tan. Y ellos acompañan al santo, pero no entran a la iglesia. Hacen que el santo patrono salga de la iglesia. Y el que le baila es el diablo. ah, Ajá. Al son de esta música. Cha, 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 cha. Y, y sale el santo, le baila el diablo, le hace una ofrenda y los danzantes se van. Cuando yo lo vi por primera vez, dije, pucha, o sea, a mí me mueve algo adentro. Hay algo adentro que se me mueve con la música, con la misma danza. Y creo yo, y esto es pura especulación, hasta tiznada de esperanza, creo yo, que, que cuando la cultura persistente, cuando este tipo de dinámicas que le sobreviven a esas otras lógicas capitalistas, neoliberales, coloniales, necesitan sobrevivir, se repliegan y se pegan a lo que les pongan, como un acto de supervivencia, como un acto de lucha. Esta música tiene que pervivir, esta música necesita seguir y continuar años tras años. ¿Qué tenemos ahora? ¿Puedo volver a seguir haciendo mis ritos, mis rituales con esta música? No, porque llegó el catolicismo y se impuso. Pero bueno, me repliego y me pego aquí a esto y no cedo en unas cosas, no entro en la iglesia, hago que salga el santo, pero sigo sonando, ¿no? Sigo sonando, hoy 2021 sigue sonando. Entonces yo creo que pasa lo mismo, ¿sabes?
Hay unos instintos, hay unas cosas marcadas de lo que somos en la cultura que perviven y se van a plegar. Así el café luego termine siendo preparado, cultivado, mejorado, lo que sea, siempre se va a plegar a una lógica y a una dinámica cultural mucho más potente, y es: necesitamos seguir encontrando, necesitamos seguir hablando, necesitamos seguir construyendo ese espacio que el café hoy acompaña y provoca, pero que es otra cosa totalmente distinta en términos culturales, que es el afianzamiento de relaciones. Es la felicidad, ¿no? O sea, que para mí no hay nada más resistente que esos momentos de felicidad, no la felicidad capitalista, que es esta felicidad de un estado al que hay que llegar, en esos pequeños momentos donde te encuentras con otros, como vos conmigo, como yo con vos, y pues nos tomamos nuestro café y la pasamos chévere conversando de cosas que nos unen. Eh, ahí, sí, lo primero que dices es, claro, es como si la gente se proveyera de los medios para, a final de cuentas, hacer lo que se le da la gana, ¿no? Que eso es bonito, eso es interesante y es muy chévere, es además muy respetable y es verdad, es decir, la adaptabilidad no es en absoluto un signo de debilidad. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de conquistadores y conquistados, de fuertes y débiles, de ganadores y perdedores, entonces tendemos también mucho a reducir nuestra relación con la conquista a un asunto de quiénes ganaron y quiénes perdieron, entre comillas, pero la verdad es que a veces hay unos triunfos, ¿no? El colonialismo es horrible y eso hay que acabarlo, pues, pero al mismo tiempo es interesante que dentro de unas dinámicas tan colonialistas como las nuestras, nosotros hayamos sabido conservar nuestra capacidad de salirnos con la nuestra en muchos sentidos. Lo que pasa es que, claro, eso pasa ahorita y para hacer eso hay que estar vivo, ¿no? El problema con el colonialismo como problema histórico es que es una dinámica cultural que está cimentada en los cadáveres de muchos, muchísimos aborígenes. Entonces es una locura hablarlo, pero claro, estoy de acuerdo. Al final las costumbres siempre terminan permeando lo que sea que esté pasando y eso tiene importancia y eso vale la pena y vale la Sí, pena conservarlo de ese tamaño y conservarlo en es, esos términos. eso, porque no tiene que convertirse en un acto de la misma dimensión. O sea, no tiene que caer en el juego del opuesto, ¿no? A tener el mismo poder de lo otro. O sea, no, si sigue siendo una lógica, sigue siendo orgánica, sin burocracia. O sea, si ese encuentro sigue siendo un acto desburocratizado, va a seguir siendo un acto resistente. Pero en el momento en el que hagamos lo mismo que se hace con el café y digamos, bueno, ahora sí el encuentro con el propósito de no sé qué y de no sé cuántas y con esta forma, ¿no? Si lo llenamos de adornos, pues lo que va a terminar siendo es convirtiéndose en exactamente lo mismo que es eso otro. Y yo creo que ese es un juego también difícil de jugar y que nosotros, cuando nos contamos desde el subdesarrollo, intentamos convertirnos en alguien que responda al mismo nivel de quien creemos desarrollado. Entonces también, digamos, esas pequeñas dinámicas se terminan convirtiendo en exactamente lo mismo que lo otro, por lo tanto, en lo otro. Sí, pues es que a ver, pensando en cómo a nadie se le niega un tintico y en cómo esos procesos desburocratizados son fundamentales para sobrevivir y sobre todo para que el pensamiento sobreviva, pienso, y perdón que me vaya, pero pienso en Harari, ¿no? Y Harari explica en Sapiens que lo que a nosotros nos hizo sobrevivir como especie sapiens por encima de otras especies humanas como el neandertal y siempre se me olvidan los otros tres, cuatro nombres, fue precisamente nuestra capacidad de asociarnos, ¿no? La gracia de nosotros como especie es que podemos sentarnos a hablar y podemos construir juntos ficciones que compartir y podemos construir juntos cimientos de proyectos y podemos construir juntos ideas que nos permiten incluso comunicarnos sin estar uno al frente del otro
y con eso estamos construyendo. Y eso es fantástico, es decir, eso es una locura, pero todos los progresos y todas las verdaderas revoluciones que se han gestado en la humanidad, tanto las que hicimos de manera colectiva como la revolución cognitiva, como las que hicimos de manera tribal como la revolución industrial o revoluciones tan locas y tan significativas incluso en este momento como la revolución agrícola, ¿no? Que todavía siguen impactando nuestra forma de vivir, el medio ambiente, todo lo que ocurre en nuestro planeta está marcado por la revolución agrícola, pues son revoluciones que se hicieron gracias a la asociación. Y en torno al café, con muchas de las cosas que tenemos ahora, como por ejemplo la cultura de estar bien, la cultura de rechazar, por ejemplo, la ansiedad que el consumo excesivo de café puede producir, la cultura de la conciencia o una cultura que rechace, por ejemplo, lo que toma como violento, tiende también a rechazarse aquello que se siente fuerte y el café a veces se siente fuerte. Y eso no es un bombardeo constante, no es una cosa que esté poniendo en peligro jamás el café, pero es algo que nosotros ya tenemos también muy insertado en nuestras dinámicas y es pensarlo en términos dietarios, en términos de lo que produce, en términos, no incluso como psicoactivo, hay gente que incluso le mete culpa a tomar café, todo lo que rodea a los psicoactivos, incluso un psicoactivo tan legalmente y tan ampliamente aceptado como el café, traen consigo ese tipo de discursos y es demencial porque el café es fundamental, ¿no? Y lo digo además por lo que el café no tiene unas propiedades alimenticias en términos de fortalecimiento del cuerpo tan grandes, pero sus propiedades son inmensas y tiene una que casi que nos devuelve al comienzo de esta charla y es una bebida que está directamente asociada con nuestra capacidad de sentarnos a conversar. Y el café como garante de esos procesos de conversación es importante al nivel de cualquier alimento que se tenga que tener dentro de las ideas de seguridad alimentaria, ¿no? El café nos ha permitido a nosotros construir una cultura en donde seguimos conversando, en donde de forma, como tú lo dices perfectamente, desburocratizada, podemos seguir deliberando y en una cultura que constantemente está buscando dividirnos, incluso dividirnos en términos de qué marca o qué calidad de café consumes, pues es más importante aún conservar esa cultura del café, incluso si muchas veces va en detrimento del café, incluso si no es un café excelente, incluso si no es un café gourmet, incluso si es pasilla de cultivo o lo que sea, vale la pena que el café siga persistiendo y seguir manteniendo la posibilidad de ofrecerle a cada persona que llegue a la casa una taza, lo quiera o no. Sí, así, tal cual. O sea, digamos, volvemos, ¿no? Sí, ha sido un círculo esta conversa. O sea, volvemos al principio, creo yo. O sea, la lógica inicial, he dicho lógica hartas veces, ¿no? Bueno, la dinámica inicial del café tiene que ver con el encuentro. Y también creo yo con ser conscientes, ¿no? De todo este ejercicio del café. Eh, pues digamos a quienes nos toca, ¿no? Yo que soy cocinero, pues me toca necesariamente empezar a pensar en esto otro, ¿no? En estas otras dinámicas. A la larga, cuando yo sirvo un café, ¿qué sirvo? O cuando yo promuevo el encuentro, ¿cómo lo estoy promoviendo? Eh, digamos, ahí hay una dimensión que pocas veces uno piensa en algo tan sencillo como servir una taza de café. Y, y a mí se me hace muy bonito pensarlo cuando, pues digamos, a mí me corresponden. Soy un cocinero, tengo un taller que sirve café todos los días, que digamos es la bebida principal de este lugar, pues en algo tengo que contribuir también para desburocratizar el encuentro de las personas que están aquí. Más allá que como tomador de café, digamos, ¿no? Mi posición también es como cocinero. Entonces también hay un ejercicio ahí de echarle cabeza a esto que pasa.
Sí, es verdad. No, yo solamente lo hago como ocioso y entusiasta y adicto. Sí, sí, yo también, pero también, yo también tomo café como ocioso y como entusiasta, pero también a mí me ha tocado pues este otro lugar. Entonces también es bonito pensarlo desde este otro lugar. Porque bueno, también eso me parece importante, ¿no? Pensarlo. Y es que la cultura del café se piensa que solamente tiene que ver con el café cuando se sirve. Y pucha, todas las dinámicas que suceden alrededor de lo que es el café. Quién lo cultiva, quién lo cosecha, quién lo comercializa, quién lo prepara, quién lo sirve, quién lo compra. Pues que es, digamos, una complejidad bastante grande, ¿no? Que puede verse ahí un todo, un universo, ¿no? Completo, que a mí me parece que vale la pena también analizar y ponerse a pensar. No, pues es que es fundamental. Es decir, es que todas las dinámicas alimentarias, y lo digo yo además como citadino, requete citadino, aquí desde mi apartamento en Chapinero, es importante hacerlo. Es decir, si nosotros no lo hacemos, si nosotros cedemos a la idea de que se trata de gadejo, si nosotros nos permitimos pensar que eso no es importante, estamos perdiendo la oportunidad de reducir un poco la frontera de la alienación tan brava a la que estamos sometidos porque hay una parte del mercado o hay muchos mercados en realidad que están buscando que nosotros creamos que la comida viene del supermercado y no es así. Si nosotros perdemos el vínculo entre el origen de los alimentos y nuestra mesa y nuestra despensa y nuestra alacena y todos los lugares de nuestra casa en donde sobreviven nuestros rituales alimenticios, estamos perdiendo un vínculo con el resto del planeta y eso es muy loco porque nosotros no nos podemos dejar alienar, eso es miserable, o sea, es una canallada pensar que se nos puede alienar de esa forma, que se nos puede sustraer a lo que comemos de esa forma y si nosotros queremos saber si los huevos que nosotros consumimos fueron de gallinas felices y si nosotros queremos carne cada vez menos, pero carne libre de maltrato o libre de deforestación, no veo por qué no pensar en una cadena de producción del café y de los alimentos en general, en donde haya campesinos y campesinas felices, en donde haya personas que desde el momento en que se siembra hasta el momento en que se toma, participen de una experiencia positiva y no sea como nos está pasando todavía, que cimentamos el placer de unos pocos en el sufrimiento de muchos. Uy, no, es que ahí sí nos da como para hablar otras 2 horas, Sí. porque, porque sabes, es que digamos, yo creo que una de las funciones principales que ha entendido el capitalismo ha sido que lo que debe romper es las relaciones, porque en esa Exacto. brecha donde está esa rotura, pues hay cómo vender cosas, ahí hay mercado, en la brecha está el mercado. Entonces, fíjate lo que implica la distancia que ya que mencionaste Sapiens, ¿no? Ese mundo que empezó con la agricultura y que nos domesticó, que nos hizo vivir en casa, que creó de alguna manera la sociedad en la que estamos, pues era una relación mutual con la naturaleza, ¿no? Era una relación profunda, donde el alimento no solo era entendido como algo que sucedía en la cocina, sino como algo que empezaba en la semilla, seguía en la siembra y en la tierra, o sea, en la tenencia de las tierras y en la decisión sobre esa tenencia. Continuaba con la recolección y con la distribución de ese alimento, seguía con la preparación de los alimentos y terminaba en la mierda. Bueno, terminaba no, y volvía a ser en la mierda. Y si nos vamos a dar, o si hacemos un análisis mejor de lo que es hoy ese tipo de relaciones, pues semillas cada vez estamos más distantes. Menos semillas propias, criollas, más semillas certificadas. Si hablamos de la tenencia de tierras, pues ni se diga, ¿no? Y así, cada cosa hay más distancia. Por lo tanto, hay más brechas, por lo tanto, hay más mercado. Entonces, digamos, defender esas relaciones para mí es fundamental.
La relación de del humano con la naturaleza es fundamental, es importantísimo, es lo más político que yo creo que tengo en mi ser, o sea, de pensar que esa es la relación que se debe reconstruir. Mano, un abrazo, muchísimas gracias por esas palabras y muchas gracias por la charla. Estuvo de verdad muy, muy chévere, muy, muy bacano. Gracias, Santiago, también a vos por todo. Un abrazo. Un Vale, abrazo, vale, chao. chao. Chao.